Bien, seguimos con nuestro programa de entrevistas sobre el estrés y hoy quiero agradecer la presencia de Juan Ricardo Díaz, que es especialista en neurofeedback, es psicólogo y es director del Training for Life California. Este especialista nos va a hablar sobre las relaciones que hay entre el estrés y el sueño, relaciones que me imagino que serán de interés escuchar. En todo caso, la primera pregunta que quiero poner sobre la mesa es ¿cómo influye el estrés sobre el sueño? Me parece muy interesante el tema porque definitivamente están conectados el uno con el otro. Como bien sabemos, ¿verdad? Y bueno, tú eres experto en la materia del estrés. El estrés hasta cierto punto es necesario, ¿verdad? En nuestro organismo para poder funcionar mejor, pero cuando el estrés se va de la marcha, ya empieza a crear problemas de funcionamiento, ¿no? Pero entonces, yo creo que la mejor manera que podemos abordar o sea, la correlación que hay entre estrés y sueño es primero explicando cómo entendemos nosotros desde un punto de vista del neurofeedback cómo se maneja el estrés a nivel del cerebro y entonces por ende cómo afecta el sueño, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de patrones de activación cerebral, que es cómo se organiza eléctricamente el cerebro, ¿verdad? Visto a través de los diferentes mapeos o los QEG que puedes observar la actividad cerebral, ¿verdad? Normalmente se encuentran, yo diría que como por dos excesos, ¿no? Uno por hiperperfusión cortical o por hipo, ¿no? O sea, o sea, como un exceso de irrigación sanguínea a nivel cortical o por deficiencia. Entonces, lo que uno primero observa y busca en esos mapeos es la cuando hay mucha actividad, porque recordemos que para que la neurona sea capaz de producir mucho movimiento, o sea, de actividad cerebral, necesita de los dos primeros elementos que son la glucosa y el oxígeno que vienen a través de la sangre. Entonces, cuando tú ves que una neurona está muy activa, ya tú deduces que hay bastante flujo sanguíneo y entonces al observarlo en los mapeos, eso se representa como un drenaje de energía cortical, ¿verdad? Y sobre todo a nivel de los temporales. Eso acelera, en pocas palabras, lo que estoy diciendo, que el cerebro está como gastando mucha energía en ciertas zonas y entonces eso genera estrés. O sea, la persona se siente ansiosa, acelerada y eso indudablemente le va a afectar al sueño porque si tu sistema nervioso está muy acelerado, entonces te va a costar, te va a tomar tiempo, por ejemplo, quedarte dormido o dormir bien, ¿verdad? Por el otro lado, cuando hay lo contrario, cuando hay una falta de energía a nivel cortical, entonces en líneas generales el cerebro se está disparando en bajas velocidades, entonces al cerebro le cuesta quedarse dormido porque vamos a decir que el cerebro necesita cierta tensión, o sea, capaz de producir alfa y low beta para poder entrar en los ciclos del sueño, ¿verdad? Los sueños, los ritmos lentos del sueño y después el REM o Rapid Eye Movement, que es el movimiento ocular rápido, se necesita ese tipo de energía. Entonces, eso también explica por qué las personas que tienen este tipo de hipoperfusión normalmente se quejan de que se levantan varias veces durante el sueño. Y eso, o sea, eso es como, y aunque la lógica te diría que este tipo de personas no deberían sufrir tanto estrés, eso no es correcto porque cuando hay deficiencia, así como exceso, la persona puede sentir ansiedad, ¿no? Hay otras categorías, ¿verdad? Lo llamamos reversiones, cuando el cerebro empieza a hacer los patrones de manera contraria. Por ejemplo, se supone que el cuadrante
frontal izquierdo es la parte más rápida del cerebro, idealmente, y por lo tanto el frontal debe ser más rápido que el posterior, y cuando ocurre lo contrario, que vamos a decir que el hemisferio derecho frontal tiene actividades más rápidas que el izquierdo, o la parte posterior, bien sea parietal o occipital, está más acelerado que el frontal. Esos son reversiones y cuando están esos patrones presentes, también causa ansiedad en las personas. Esos desbalances causan ansiedad. Y entonces esos patrones también coinciden con los problemas de sueño, ¿verdad? De que las personas cuando tienen ese tipo de patrones son los que se quejan normalmente de que se despiertan a medianoche y le cuesta reconciliar el sueño y todo eso. Y bueno, y también hay unas cosas en la coherencia, en la sincronía, cuando tú comparas un punto contra el otro, cuando hay faltas de coherencia o falta de sincronía, también puede haber problemas de ansiedad por un lado y repercute indudablemente en el sueño. La segunda cuestión sobre la que te pido que nos informes es en relación a lo que indicas de que la actividad cerebral influye sobre el sueño y que esta actividad cerebral puede ser medida. Pues bien, si puede ser medida, además, la pregunta sería, ¿puede modificarse la actividad cerebral y con ello mejorarse la actividad de sueño, es decir, la capacidad para conciliar el sueño y para descansar a lo largo de la noche? Sí, por supuesto que sí. Ahí le damos gracias a la técnica de neurofeedback que nos ayuda a, vamos a hacer, a reorganizar la actividad cerebral. Eso es, tú bien sabes porque ustedes ya tienen años haciéndolo allá. Simplemente colocando los electrodos en los sitios donde el mapeo te coloque que hay esas irregularidades o falta de compensación, entrenas esas áreas, invitas al cerebro a que cambie su patrón. Te pongo un ejemplo. El primero que mencioné de cuando hay drenaje de energía a nivel cortical en los lóbulos temporales, el entrenamiento básico es el T3, T4, ¿verdad? Que es el temporal izquierdo y el derecho, invitando a esa zona a que minimice o baje el exceso de actividad en las frecuencias de onda de beta y high beta, es decir, las que van muy rápido, por encima de 15, 20 Hz. Entonces le decimos al cerebro, mira, cada vez que hago esto, yo te doy una recompensa, que puede ser un sonido, un movimiento en la pantalla, lo que sea, para que el cerebro aprenda a desacelerarse. En vez de que tú te tomes un Ativan, un Xanax, una cosa así, el cerebro aprende por repetición, ¿verdad? Que eso explica por qué tenemos que hacer varias sesiones, a hacer esa misma actividad de reducir la intensidad o el poder de esas ondas en esa área del cerebro y eventualmente por repetición el cerebro cede y aprende a bajar esa actividad. Y bueno, y lo contrario aplica. Si está muy lento, tú lo puedes invitar a que suba la actividad y sucesivamente. Pero definitivamente sí se puede. Bien, ha quedado claro que la actividad cerebral puede cambiarse y con ello beneficiarse el sueño, pero la cuestión que se me suscita es si estos cambios se mantienen a lo largo del tiempo, es decir, si se mantienen a lo largo del tiempo tanto los cambios en la actividad cerebral como en los beneficios que la misma tiene sobre el sueño. Yo la mejor forma que he encontrado de explicar eso es a través de la analogía con cuando uno aprende a montar bicicleta. Cuando la primera vez que tú te expones a eso, el cerebro no sabe qué hacer con eso, con esa nueva actividad, y la va descubriendo poco a poco, y el aprendizaje, como ahora ya sabemos, se crea a través de nuevas sinapsis, que es las interconexiones entre las neuronas. Entonces, una vez que el cerebro aprende a crear todas esas interconexiones, las necesarias como del equilibrio y el movimiento, ¿verdad? Todo coordinado. Una vez que tú aprendes a montar bicicleta, no se te olvida nunca. Tú puedes pasar 5, 10, 15 años sin montar bicicleta y después cuando lo haces te vas a ver que te recuerda. Y también tiene que ver la memoria muscular, ¿no? Pero entonces eso es lo que normalmente uno tiene entendido que sucede en una sesión de neurofeedback. No solo el cerebro invita y responde al entrenamiento
sino que aprende creando nuevas sinapsis. Entonces, la respuesta a tu pregunta, esos patrones que tú enseñas en el entrenamiento quedan en un aprendizaje, pero recordemos también, para ser justos, que la vida es dinámica y suceden cosas. Si te pasan traumas emocionales o un traumatismo craneoencefálico, algo que cambie la actividad cerebral, por supuesto, va a cambiar todo y puede ponerse peor o mejor, depende de lo que suceda, ¿no? Pero idealmente, si tú pasas por un ritmo de entrenamiento prudente, digamos más de 25 sesiones, y comiendo sano y haciendo tu deporte y todo, se supone que el cerebro debería permanecer con los nuevos patrones para el resto de la vida, ¿no? Ahora, como bien he dicho antes, eso puede variar por las cosas que te sucedan en la vida. Nos indicas que el neurofeedback ayuda al cerebro a tener una actividad cerebral regulada y adecuada para el buen funcionamiento de la persona y en este caso concretamente en el buen funcionamiento del sueño. Bien, pero si una persona sufre un evento traumático, se modifica la actividad cerebral y siendo eso así, ¿es posible volver otra vez a regularla mediante el uso de neurofeedback? Efectivamente, así es. Tú sabes que se me ocurre ahorita para que las personas que no tengan mucho conocimiento del neurofeedback y la efectividad, el neurofeedback puede funcionar tan rápido como yo considero situaciones no tan complejas como problemas del sueño leve, o sea, una insomnia leve o dolores de cabeza, inclusive hasta la migraña. Con el entrenamiento adecuado, tú puedes ayudar al cerebro a componerse en un promedio entre 10 a 20 sesiones, o sea, es relativamente rápido. Pero también hay que considerar que cuando los casos son complejos, y aquí estamos hablando de ansiedad y de sueño también, puede tomar mucho más sesiones. O sea, estamos hablando de 25, 40, inclusive 50 sesiones. Si lo traspolas a la línea del tiempo, si estás haciendo 2 o 3 veces por semana, eso significa que te vas a tardar por lo menos unos 3, 4 meses de entrenamiento. Lo cual, o sea, como la gran escala de las cosas, te darás cuenta que no, o sea, no toma tanto tiempo. Porque 3 meses a lo largo, si has estado sufriendo, no sé, 5 o 10 años con ese problema y lo logras solucionar entre 3, 4 meses, a mí me parece que es bastante corto el tiempo, no es bien, bastante rápido. Una cuestión que me parece muy interesante es que, tal como se ha expuesto, el neurofeedback es, en la consulta, el entorno natural donde aplicarlo, pero tengo entendido que cada vez más se están desarrollando tecnologías que permiten el uso del neurofeedback, del entrenamiento cerebral, por tanto, en entornos cotidianos mediante equipamientos que se están desarrollando y concretamente tú y tu equipo también en este sentido estáis trabajando. ¿Podrías explicarnos un poquito a este respecto? Eso es así, sí. Tú me das permiso de mostrarte el equipo que estamos desarrollando. Correcto. Okay. Fíjate, aquí tengo una muestra. Esto es un equipo que no solo está en desarrollo, ya está listo, está funcionando. O sea, lo puedes utilizar en estos momentos. Tú te lo colocas y fíjate que los electrodos de acá, tú lo puedes mover y ponerlo, por ejemplo, en la parte frontal FP1 y FP2 y lo puedes mover a F3, F4 o si no hacia atrás P3, P4, ¿no? Y no solo eso, sino que internamente tiene otros dos electrodos acá y sus respectivas referencias, ¿no? Entonces, con esto lo que se pretende es que eso es un equipo portátil. Te lo puedes llevar a tu casa, a tu oficina o a la parte del deporte para los deportistas y hacer estas sesiones 15, 20 minutos al día con la comodidad de tu casa a través de una app, ¿verdad? Bien sea en tu teléfono inteligente, en tu tableta, obtienes exactamente los mismos resultados. Y entonces ahí cambia el ritmo de entrenamiento porque tienes la opción de hacerlo inclusive a diario. Entonces, la manera como lo recomiendo es que sobre todo para los casos que son complicados, que vayan a la clínica, se hagan sus sesiones con los equipos más clínicos
y luego vayan a casa y sigan y hagan reforzamientos en casa con este tipo de equipo. Bueno, pues tras la exposición que has hecho de la relación entre el estrés y el sueño, tengo que decir que ha sido muy interesante, pero sí que es verdad que también has puesto sobre la mesa ciertas cuestiones que me planteo, en tanto que a ti también bien te parezca, que sean objeto de nuevas entrevistas. En todo caso, muchas gracias por tu intervención.